Hola, buenos días. Estamos a 5 de enero, un día que habitualmente es un día de alegría, un día de las cabalgadas de los Reyes, que este año no vendrán las cabalgadas. Los Reyes, obviamente, para todos los que nos escuchen, saben que siempre vienen, son mágicos y da igual que haya COVID o haya lo que sea, que nunca dejan de venir. Y un día que empezamos con noticias de esas que no previstas, no dejan de ser duras. Los peores datos del paro de hace años, algo que nos podíamos obviamente imaginar. Es de esos temas que a veces uno o unos no acaban de explicar bien porque parece ya tan habitual, tan previsto, que parece que no haya que darle importancia. Y en ese aspecto sí que hay que dar importancia no solo a estos datos desastrosos del paro, sino a todo lo que esconde lo que técnicamente no es un dato de paro, pero que sí que es gente que no está trabajando. Estamos hablando en este caso de los ERTEs. Para aquellos que estén en ERTE lo sabrán, para aquellos que no lo estén o no sepan exactamente qué es, que sepan que acaban el 31 de enero, es decir, este mes se acaban los ERTEs, se está negociando si se van a ampliar hasta finales de abril, y en todo caso, si se amplían, vamos a ser muy claros, pasará lo mismo que cuando sí hubo la renovación a finales de año, que durante un mes la mayoría de los ERTEs no cobraron porque se acababa y había que reiniciar el expediente, con lo fácil que es a veces simplemente decir, oiga, si el expediente está aprobado, automáticamente se vuelve a hacer, pero no, este gobierno hace volver a trabajar el doble, simplemente vamos a ser sinceros, para tener un mes donde no paguen. Pues vamos a ver cómo llegamos a este final de mes con el último mes de los ERTEs. Lo hemos dicho más de una vez y es duro, pero viendo cómo evolucionan las cosas hay que decirlo con claridad, que los ERTEs son en muchos casos el camino a los ERES. Todavía algunos creemos que no hemos llegado a lo peor, el sostén de los ERTEs aún aguanta muchas familias, vamos a ver cómo aguantará la economía sin los ERTEs. En teoría nos lo venderán, no se preocupen. ¿Saldrán esos que ahora están desaparecidos? ¿Alguien ha visto a Sánchez últimamente? ¿Alguien ha visto a alguien del gobierno? Nadia Calviño, que en teoría es la máxima representante en temas de economía. Pues no, están desaparecidos. Están desaparecidos mientras arrecian las críticas, obviamente, en este caso las últimas de médicos y enfermeros sobre el desastre del plan de vacunación. La de ese ministro Illa, al que incluso Podemos pide ya que se vaya del ministerio, Podemos, los socios del gobierno, porque si está en campaña electoral en Cataluña, aunque oficialmente no esté, parece un poco triste que siga en el ministerio aprovechándose y haciendo movimientos extraños como el de adjudicar más vacunas a Cataluña cuando en principio no le tocan, de esas cosas que están acostumbrados nos tienen la gente incompetente. Vamos a llamar por su nombre a ella, que ahora nos lo van a vender como el genio de la negociación y para el que algunos simplemente es un incompetente, un vividor de la política, un personaje que debe acabar también en esa esquinita de la prisión leyendo un libro, haciendo filosofía con los ratoncitos que pasen por allí y disfrutando de sus últimos años de la vida pensando en el desastre que ha llevado a este país y en los nombres y apellidos de todos los muertos que gracias a su deficiente gestión han ido sumando en España. El ministro Salvador Illa, recuerden, candidato a la campaña y como hemos comentado en alguna ocasión, según parece, no quiere salir del ministerio hasta que tenga garantizada la fecha mínimo de las elecciones. No quiere quedar, como dicen algunos, colgado. ¿Por qué? Porque es obvio de que si dimite o se va del ministerio y las elecciones como tal parece se van a retrasar mínimo hasta mayo, va a haber 2-3 meses donde no estará aforado. Lo hemos dicho en alguna ocasión, el pánico de este gobierno es que se queden sin el blindaje de los aforamientos. Y ahí es donde hay que hacer incidencia, es decir, todos estos miembros del gobierno, todos, y repetimos todos, creemos alguno que deben pasar delante de un juez, porque las decisiones del Consejo de Ministros, en muchos casos, han sido violentar a la democracia de este país, prostituir a los ciudadanos y aprovecharse de una manera vil
sobre más de 80.000 cadáveres y sobre la destrucción de una economía. Y eso es intolerable en este país y en cualquier democracia. Es momento también, y no lo vamos a decir más alto, de empezar a... No sabemos exactamente quién, porque el gobierno está claro que es incapaz y está incapacitado, a pensar medidas para intentar salir de este agujero donde nos llevan. Y las medidas obviamente han de ser no solo económicas, sino han de ser también medidas fiscales. Parece intolerable que en un año como este, por ejemplo, se siga cobrando cosas que aquellos que gestionan autónomos, empresas, etcétera, etcétera, como impuestos de sociedades, por ejemplo, las pymes. Oiga, en un año donde el desastre es general, habría que eliminar impuestos como el de sociedades o reducirlos a cero durante 1, 2, 3 años para fomentar el crecimiento. Habría que ayudar a las empresas que son fundamentales para levantar la economía. Los ERTEs, vamos a decirlo con claridad, fue y es una mala estrategia, única en Europa, por cierto. En el resto de países se han hecho una cosa más sencilla, que le hemos explicado en alguna ocasión. Oiga, usted facturó el año pasado 100, le vamos a dar 70, pero usted nos garantiza que no despide a nadie. Esté cerrado o no esté cerrado. Y con esos 70 usted gestiona todo. No, aquí somos unos chapuzas. Aquí le obligamos a seguir pagando impuestos aunque no ingrese nada, le obligamos a seguir pagando cotizaciones, obligamos a gestionar unos ERTEs a través de unas gestorías, obligamos a liar la troca, simplemente para decir que en vez de ayudar a las empresas, ayudamos a las personas. Y el gobierno se equivoca en el planteamiento, porque es un planteamiento totalmente, vamos a decirlo con claridad, erróneo. Porque desconoce el gobierno que sigue viviendo en el siglo XIX, intelectualmente, lo hemos dicho en alguna ocasión, son muy flojos, creen que la frase a decir es: ayudamos a las personas, no a las empresas, y eso les genera votos. Pero señores, ¿pero quién puñetas se piensa que gestiona las empresas en este país? ¿Señores con un puro y un gorro? ¿Qué se piensan que los restaurantes que cierran, los bares que cierran, las empresas que cierran, las pymes que cierran, las gestionan señores con un gorro y un purito? No, son ciudadanos, son personas. Gente que paga sus impuestos, gente que se esfuerza y se levanta a las mañanas, gente que no va en un avión oficial, que no tiene amigos en la política, que le hacen ser un corrupto. Es esa gente que el gobierno desconoce, pero es la que mueve un país. Y el concepto de vamos a ayudar a los trabajadores y no a las empresas es un concepto antiguo, de antes de 1917. Solo les faltaba la barba y el puro, o la gorra con la estrellita roja. Son tan inconscientes y tan inmaduros socialmente que no saben que al final las empresas en este país son el motor de la economía y las lleva gente normal, gente que se levanta, gente que trabaja. Habrá de todo, como los trabajadores, como los funcionarios, gente mejor, gente peor. Pero eso de poner en el mismo grupo todas las empresas y vamos a ayudar a los trabajadores con los ERTEs, único, recordemos, en el mundo que hace este modelo en vez de ayudar directamente a las empresas, que las empresas son las que ayudarían a los trabajadores, que es algo tan obvio, tan de primero básico, que sorprende. Porque claro, si los trabajadores cobran y la empresa cierra, ¿de dónde cobrarán los trabajadores cuando acaben los ERTEs? ¿Del Espíritu Santo? ¿O el gobierno mantendrá los ERTEs indefinidamente? Recordemos, volvemos a recordar, acaban el 31 de este mes. Seguramente habrá una renovación hasta abril. Pero otro ñapo, otra cosa sorprendente, otra cosa de este gobierno de incapacidad permanente. Al mando la economía, recordemos, de la inefable Nadia Calviño, esa que nos vendieron que sabía algo y esa que realmente lo único que sabe hacer es sentarse en un sofá, pegar gritos, comportarse, según nos dicen, como una histérica, incapaz de escuchar a nadie y pensando que la vida se soluciona desde su sofá. Pues no, señora Calviño, aprenda un poco, escuche a la gente, váyase a casa. No se preocupe, que algunos creemos que también habrá un lugar para usted en la cárcel, porque es lo que se merecen. Porque uno no puede llegar a la política
para hacer experimentos. Si uno es incompetente o profundamente incompetente, que se dedique a otra cosa, pero no a la política y a gestionar con errores que no solo generan miles de muertos, vamos a decirlo con claridad, muertos con nombre y apellido, sino el destroce total de la economía de este país. No queremos acabar la mañana sin comentar un tema que nos ha hecho mucha gracia y que lleva un par de días, digamos, en algunos medios. El titular es algo así como: la mayoría de los votantes del PP apoya la separación con Vox. Bueno, lees el titular y dices, bueno, puede ser, porque en este país puede pasar de todo. Te sorprende que encuentren en la encuesta muchos votantes del PP con esa decisión. Te lees luego del titular la información y dice algo así como: el 67% de los españoles están a favor de la desvinculación, por llamar de alguna manera, del PP con Vox, del discurso famoso de Casado. Dices, vale, el 67% de los españoles. Hasta aquí puedes entenderlo. En ese 67, como se vio al cabo de unas horas o unos minutos del discurso, que algunos, por cierto, sabían previamente, por mucho que expliquen que no, pues habrá votantes socialistas, votantes de Ciudadanos, votantes de todos los partidos, votantes incluso de Podemos, que suponemos el 100% están a favor de ese movimiento. Y bajas un poco más y lees: y el 56% de los votantes del PP está a favor. Hombre, el titular es: la mayoría de votantes del PP está a favor de desvincularse de Vox. Hombre, sí, el 56% es la mayoría. Pero hombre, se hace un poco extraño que esa mayoría sea casi pírrica, vamos a decirlo de alguna manera. Se hace extraño que esa mayoría sea inferior a la mayoría de españoles, con lo cual quizá el titular no parece del todo correcto. Y así son las cosas. Y quien quiera explicar otra historia, quien quiera vender de que los votantes del PP en su mayoría, algunos entendemos que una mayoría es, no sé, un 70, un 80, hasta un 90%. En Podemos sabemos que una mayoría es el 100% porque es como aquellos regímenes comunistas, recuerdan, Rumanía, que votaban y salía siempre el 105% de los votos a favor. Es lo mismo que pasa en Podemos, pero la gente normal, vamos a decir, la gente normal, consideramos una mayoría un 70, un 75, incluso recuerdan en Cataluña cuando hubo ¿dónde estaba el límite para la independencia? Se hablaba de un 75, de un 80... Pero claro, un 56%, cuando encima es inferior al 67%, que es lo que opinan los españoles, pues parece todo menos una mayoría. No deja de ser lo que hemos explicado en alguna ocasión: cierta campaña de algunos grupos de comunicación que necesitan mamar de lo que sea, de apoyar al defenestrado Casado. Bueno, cada uno hace la información como quiere, explica las cosas como le da la gana y apuesta por quien quiere. Otros simplemente nos dedicamos a explicar historias. Oiga, que al final la diferencia entre unos y otros, y la vamos a simplificar muy rápidamente, es que quienes simplemente explicamos historias, creemos que quien nos escucha hará su propia historia, su propio razonamiento, su propio pensamiento. Quien simplemente se dedica a manipular datos, lo que quiere es convencer a la población de que opine como él. Y ese pequeño matiz en estos momentos es importante. Apuesten por la gente que les hace pensar, huyan de la gente que les quiere imponer ideas. Para algunos es lo básico de la democracia. Es más, estamos, y lo hemos dicho muchas veces, en el siglo XXI, en el siglo donde la información debería llegar a todo el mundo y que cada uno tenga la capacidad para decidir lo que quiere decidir. Para algunos es muy sencillo, para algunos es la forma que tenemos de ofrecer información, para algunos es simplemente constatar cómo es una democracia real. Les vamos a dejar, les recordamos como siempre que si quieren seguir apoyando este canal, tienen el Patreon, el YouTube y la transferencia que aparece aquí en la imagen. Nos emplazamos en principio para la noche de hoy. Recordemos, llegaremos a la hora que llegan los Reyes Magos. Intenten estar durmiendo esperando alguna sorpresa. Y como siempre decimos, seguimos.